Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a un nuevo tema, reflexión del Evangelio del día. Como siempre es costumbre para cada uno de nosotros, tomar la Sagrada Escritura o tomar el misal, como le llamamos, la revista del misal, donde están las lecturas ordenadamente a través de la liturgia, donde vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en los versos números del 13 al 17. Hoy nos vamos a encontrar con más trampas. Siempre los fariseos, siempre los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, etcétera, toda aquella gente que tenía poder de autoridad civil y eclesiástica, tendiéndole trampas a nuestro Señor. Hermanos, hoy que entendemos las trampas del antiguo tiempo, tratemos de no caer en nuevas trampas. Cuidado con hacer trampas a un hermano, a una hermana, por el hecho de que queremos que tropiece o que queremos ponerla a prueba, ¿verdad? Haciéndole preguntas que a lo mejor no va a poder contestarlas. Todo eso, hermano, es parte fundamental del cristianismo de hoy en día. A Cristo, porque ustedes saben que lo odiaban por los milagros que hacían, por la fama que estaba ganando con la gente a su favor. La gente le seguía, la gente le oía, la gente le obedecía y le respetaba. Hoy veamos qué sucedió con estos personajes: fariseos, maestros de la ley, sumos sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Pillar quiere decir, querían ponerlo a prueba. Querían utilizar un error de él para destruirlo. Con este fin, le enviaron algunos fariseos, junto con partidarios de Herodes, es decir, gabinete, ¿verdad? A ver qué oímos, cómo lo acusamos, cómo lo llevamos preso y lo condenamos. Imagínense, hermano, desde dónde comienza una trampa para un siervo de Dios. Bien maquinada, es decir, bien dibujada la trampa. Hagámosle preguntitas a ver en qué trampa cae, a ver en cuál pregunta cae, a ver cuál no sabe responder y mete los pies o las patas, como decimos nosotros, y lo capturamos, ¿verdad?, cometiendo esos errores. Por lo tanto, capítulo 12, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Y le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero. Vea cómo va la trampa, queriéndolo seducir. Lo primero, que no entienda en qué momento va a caer en la trampa. Y que no te inquietas por lo que tú enseñas a los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Son las preguntas cauciosas, preguntas con doble sentido. A ver si sabía responderla, a ver si mete las patas, a ver en qué trampa lo podemos atrapar o agarrar. Pero Jesús era Dios, o es Dios, ¿verdad? Pero en aquel momento, digo, era Dios. Entendía y conocía sus pensamientos. Vio su hipocresía. Escuche lo que dice ahí. Vio su hipocresía. Y le dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda para que yo la vea.
Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí está, hermanos, una trampa para que caera nuestro Señor Jesucristo. La hipocresía, primer elemento a reflexionar. La hipocresía muchas veces en las personas no se ve, porque la hipocresía muchas veces se va por dentro. Se maquina en la mente la trampa a ponerle a alguien cómo tropiece, cómo caiga en sus propias lenguas, en sus propias palabras o podamos tener cómo acusarle. Eso es lo que querían ellos. Atraparlo, apresarle y llevarlo. Pero ¿de dónde nació ese gran acontecimiento, esa gran trampa? De los grandes y poderosos. ¿Cuál era la envidia? ¿Cuál era la rivalidad? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que Jesús le hacía a ellos? ¿Qué les estaba robando? ¿Qué les estaba quitando? Nada. Pero la fama de ellos se había venido abajo. La autoridad de ellos se había venido abajo. Pero Jesús no cae en la trampa. Por eso nosotros tenemos también que pedirle mucha sabiduría a Dios nuestro Señor. Entender o conocer qué tipo de preguntas me están haciendo. ¿Por qué me están preguntando de esa manera? ¿O me estarán atacando internamente? Cuidado. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho discernimiento, mucha interpretación, pero que venga de Dios, porque vea a Dios qué es lo que utiliza, lo que utiliza Jesús para contestarle. Le dice, ¿por qué me ponen a prueba? Primero lo sedujeron, ¿verdad? Sabemos que viene de Dios, que eres sincero, que no te inquietas por lo que enseñas. Qué tremendo. Pero Jesús les dice, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me ponen trampas? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué no actúan normalmente, con sinceridad del corazón? Y le preguntaron, ¿está en contra de la ley pagar el impuesto al César? Porque como Jesús hablaba solo de Dios, ¿verdad? De los bienes espirituales, del cielo, de los celestiales, de los divinos. Pero Jesús no cae en la trampa. Jesús tiene claro cómo debe de ser la adoración a Dios Padre. Mire, Jesús no se adjudica nada hacia Él. Adórenme a mí y no adoren al César. No veneren al César. No le pague el impuesto al César. No. Jesús le responde sabiamente, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito en esa moneda? Le dijeron, del César, el emperador, el grande, el hombre que dominaba toda aquella región para que la moneda tuviera su rostro, hermanos. Sin embargo, aquellos hombres no tenían claro también la espiritualidad de ellos. Eran más en situación puramente de obediencia a la ley, de obediencia al César, quedar bien con los gobiernos, pero su divinidad o su espiritualidad, ¿dónde quedaba? Y por eso Jesús le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros como seres humanos, como personas sociales, tenemos que cancelar todo lo que la ley nos diga, aun que sea injustamente.
La ley dice, tenés que pagar el agua. Estamos pagando agua. Estamos pagando energía. Estamos pagando cable. ¿Verdad? Teléfono. Impuestos de todo clase. Tenemos vehículo, tenemos motocicleta, tenemos motor para regar las plantas, tenemos que comprar gasolina. Y ahí va el impuesto, ahí va el IVA. Y hay que hacerlo, no podemos obviar. Mire cuántas empresas han tenido grandes problemas hasta ahora en día, porque en otros gobiernos no pagaban esos impuestos, habían robos. ¡Qué tremendo! Pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios. La adoración para Dios. La divinidad es Dios. Entonces mi tiempo, mis rodillas, mi corazón, mi alma, mi mente, también debe de ser para Dios lo que es de Dios. Y al gobierno o al César, materialmente hablando, al César. Estimados hermanos, así tenemos que ser nosotros. Si hay algún rico, algún millonario que me esté viendo, que me vaya a ver después, hermano, tratemos de ser legales. Esforcémonos por ser legales. ¿Verdad? Hay que pagar las deudas que debemos. Pero hay que adorar a Dios también con el corazón, porque si a Dios lo adoramos, Dios mismo nos va a hacer sentir que tenemos que ser legales y sinceros. Pero ¿cuántas personas se quedan idolatradas solamente en el Dios dinero? En la moneda, en el dólar, la materia, lo económico, la ambición, la seducción al dinero. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos ha dicho que esa es la trampa? San Pablo lo dice, que la raíz de todos los males es la ambición al dinero. Por lo tanto, los que se quedan solamente con el dinero, al Dios César, a su Dios, al Dios materia, al Dios económico, al Dios fama, al Dios oro, al Dios plata, es decir, idolatría. Pero nosotros tenemos que idolatrarnos en Dios, adorar a Dios, exaltar a Dios, darle nuestra vida a Dios, el 100% de nuestra vida, aún con enfermedades, aún con problemas, aún con dolencia, aún que a veces no nos queda tiempo para ir al templo porque hay que trabajar para pagar la letra que tenemos que pagar. Eso es también ser legal en el materialismo. La figura de la moneda, la figura del César es el Dios dinero, es el materialismo, lo económico. Tiene 24 horas al día, pongámosle 12. Unos trabajamos 4 horas, otros 6 horas, otros 8 horas, otros hasta las 24 horas porque son vigilantes de un banco, etcétera, donde trabajen y tienen que estar ahí sirviendo. Estimados hermanos, la reflexión de este día es: no el 100% al dinero, sino que hay que ser inteligente. Durante no haya compromisos espirituales, pastorales, démosle el tiempo al materialismo, el tiempo a nuestra familia, el tiempo al dinero, porque necesitamos para sobrevivir. Pero cuando haya la oportunidad que nos pidan, que nos inviten, que nos toque que servir, sirvámosle a Dios, porque entonces somos igual que Jesucristo el Señor. Bendiciones para todos.